Don Ezequiel, un ranchero viudo, encontró a una monja desorientada en el monte y la salvó de algo terrible. Comenta qué crees que va a pasar. Tu opinión es muy importante y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. Tu ayuda hace toda la diferencia. El silencio del rancho, el milagro, solo lo interrumpía el mugido lejano del ganado y el vaivén de la mecedora donde Ezequiel, de 68 años, descansaba su espalda adolorida. Cada movimiento le recordaba los años de arduo trabajo que habían moldeado sus manos curtidas y su cuerpo encorvado por el tiempo. El sol de septiembre se filtraba entre las hojas del viejo mezquite que daba sombra al corredor de su casa sencilla, pero bien cuidada. 5 años. 5 largos años desde que Soledad se había ido, dejando un vacío que parecía crecer con cada amanecer. La culpa aún lo carcomía por dentro como un gusano persistente. Si hubiera notado los síntomas antes, si hubiera insistido en que viera al curandero cuando comenzó a quejarse del dolor en el pecho, si no hubiera sido tan terco al pensar que era solo cansancio, tal vez ella aún estaría allí, regañándolo por el ruido que hacía al sorber el café por la mañana o cuidando las bugambillas del jardín que ahora crecían salvajes y descuidadas. Ezequiel suspiró pesadamente, con la mirada perdida en la inmensidad de su propiedad de 400 hectáreas. Generaciones de los Mendoza habían trabajado esa tierra y ahora él era el último. Sin hijos, sin hermanos, solo él, y los recuerdos que insistían en atormentarlo en los momentos de silencio. El rancho era próspero, el ganado lechero estaba bien cuidado, la pequeña siembra de maíz prometía buena cosecha, pero nada de eso llenaba el hueco que crecía en su pecho. A pesar del dolor que cargaba, don Ezequiel era conocido en la región por su generosidad discreta. Siempre ayudaba a los vecinos cuando lo necesitaban. Prestaba herramientas sin esperar nada a cambio, y en las épocas difíciles no era raro encontrar canastas con comida anónimamente dejadas en la puerta de familias necesitadas. Era su forma de lidiar con la soledad, hacer el bien sin esperar reconocimiento, como si cada gesto de bondad pudiera aliviar el peso de la culpa que cargaba. Pero detrás de esa generosidad había una desconfianza creciente que lo aislaba cada vez más. Después de la muerte de Soledad, muchas personas aparecieron ofreciendo ayuda, pero pronto se dio cuenta de que algunas tenían segundas intenciones. Querían comprar partes de su tierra por precios irrisorios, o se acercaban con la esperanza de heredar algo del viudo solitario. Eso lo había vuelto cauto, casi huraño, analizando cada gesto y cada palabra con la precisión de quien aprendió a desconfiar de las personas. Era un hombre práctico en sus decisiones, jamás actuando por impulso. Cada inversión en el rancho era calculada, cada compra era pensada 2 veces, cada relación era medida con cuidado. Pero había momentos, especialmente durante los atardeceres anaranjados que pintaban el cielo del interior, en que su espiritualidad afloraba. En esos instantes conversaba en voz baja con Soledad, pidiendo señales, pidiendo fuerza para continuar, preguntándose si aún valía la pena insistir en aquella vida vacía. Aquella tarde de septiembre, el calor era más intenso que de costumbre. El termómetro marcaba casi 40 grados, e incluso el ganado buscaba la sombra bajo los árboles dispersos por el pastizal. Ezequiel acababa de revisar los bebederos de los animales cuando decidió dar una caminata hasta el monte que rodeaba la propiedad. Era una costumbre antigua, una forma de ejercitar las piernas y limpiar la mente de los pensamientos sombríos que lo acompañaban. El monte siempre fue su refugio. Allí, entre los árboles antiguos y el susurro de las hojas, podía encontrar algo de paz. Conocía cada sendero, cada árbol singular, cada sonido que resonaba entre los troncos. Había crecido explorando aquellos caminos con su padre,
aprendiendo sobre las plantas medicinales que crecían naturalmente, observando los animales que hacían de allí su hogar. Era el último pedazo salvaje de una región que se modernizaba rápidamente. Caminaba lentamente, los pasos pesados resonando en el suelo cubierto de hojas secas, cuando oyó algo que le heló la sangre. Gritos, gritos desesperados de una mujer resonando entre los árboles, provenientes de algún lugar más profundo en el monte. Su primer instinto fue la desconfianza. ¿Sería algún truco, alguna trampa preparada por personas malintencionadas? En los últimos años, había oído historias de asaltos en propiedades rurales, y su mente práctica inmediatamente evaluó los riesgos. Pero los gritos continuaban, cada vez más desesperados, y algo en su interior, tal vez aquella espiritualidad que afloraba en los momentos difíciles, lo empujó hacia adelante. Comenzó a correr en dirección a los sonidos, sus pasos ganando urgencia conforme percibía que no eran gritos fingidos. Había pánico real en aquella voz, un terror que no podía ser imitado. Los árboles se cerraban cada vez más a su alrededor conforme se adentraba en el monte. Ramas bajas le arañaban los brazos, y el sudor le escurría por el rostro mientras seguía el sonido de los gritos que ahora venían acompañados de ruidos de ramas rompiéndose y hojas siendo pisoteadas violentamente. Fuese lo que fuese que estaba sucediendo, involucraba una persecución, y por el ruido algo grande se movía rápidamente por el monte. Cuando finalmente llegó a un pequeño claro, la escena que se desarrolló ante sus ojos fue algo que jamás olvidaría. Una mujer joven, vistiendo el hábito tradicional de una monja, corría desesperadamente entre los árboles, el tejido rasgado en varios lugares, revelando por debajo ropas que definitivamente no concordaban con la vida religiosa. Sus manos delicadas, sin los callos que él esperaría de alguien acostumbrada al trabajo pesado, sostenían las faldas del hábito para no tropezar con las raíces expuestas. Pero lo que realmente le aceleró el corazón fue lo que la perseguía. Un jaguar, majestuoso y aterrorizante, se movía con la gracia mortal de los grandes felinos, claramente hambriento y determinado. El animal había bajado de la sierra, probablemente en busca de agua durante aquella sequía prolongada, y ahora veía en la mujer una presa fácil. La monja tropezó y cayó, y por un momento terrible, Ezequiel pensó que había llegado demasiado tarde. El jaguar se preparaba para el ataque, los músculos tensos, los ojos fijos en la presa. Fue entonces que la experiencia de décadas viviendo en aquella tierra habló más alto que cualquier miedo o desconfianza. Sin pensarlo dos veces, gritó lo más fuerte que pudo, aplaudiendo y haciendo el máximo de ruido posible. El felino se detuvo, confuso con la súbita aparición del hombre, pero no retrocedió. Ezequiel sabía que necesitaba algo más efectivo. Rápidamente recordó los cohetes que guardaba en la bolsa de la camisa, restos de las fiestas patrias que había comprado meses atrás y olvidado allí. Con manos temblorosas pero decididas, encendió el primero y lo arrojó en dirección al jaguar. El estruendo y las chispas asustaron al animal, que dio algunos pasos hacia atrás. Ezequiel aprovechó para encender 2 cohetes más, creando un ruido ensordecedor que resonó por todo el monte. El jaguar, ya confuso e irritado con toda aquella conmoción, finalmente decidió que no valía la pena insistir y desapareció entre los árboles con la misma velocidad silenciosa con que había aparecido. El silencio que se siguió fue absoluto, quebrado solo por la respiración pesada de ambos. La monja permaneció en el suelo por algunos instantes, como si no pudiese creer que estaba viva. Ezequiel se acercó lentamente, las piernas aún temblando por la adrenalina del momento. «¿Está usted bien?», preguntó, extendiendo la mano para ayudarla a levantarse.
Cuando ella levantó el rostro para mirarlo, notó que era más joven de lo que había imaginado, probablemente de unos 30 años, con ojos claros que contrastaban con la piel morena quemada por el sol. «Gracias», susurró ella, la voz aún temblorosa. «Gracias por salvar mi vida. Soy la hermana Guadalupe». Pero mientras la ayudaba a levantarse, Ezequiel no podía dejar de notar los detalles que no encajaban. Las ropas por debajo del hábito rasgado eran de tejido fino, caras. Sus manos, a pesar del nerviosismo, eran demasiado delicadas para alguien acostumbrada al trabajo manual que la vida religiosa generalmente exigía. Y había algo en sus ojos, una inteligencia aguda que parecía evaluar y calcular incluso en aquel momento de vulnerabilidad. Su mente práctica disparó las alarmas de siempre. ¿Quién era realmente aquella mujer? ¿Qué hacía una monja sola en medio del monte, vestida con ropas caras debajo del hábito? ¿Y por qué, incluso después de escapar de la muerte, parecía estar evaluando cada movimiento suyo como si estuviese planeando algo? Pero cuando ella tropezó nuevamente al intentar caminar, claramente en shock por el trauma vivido, algo más profundo en Ezequiel habló más alto que la desconfianza. Tal vez fuese la soledad que lo consumía. Tal vez fuese aquella espiritualidad que lo hacía conversar con soledad en las tardes silenciosas. O tal vez fuese simplemente su naturaleza bondadosa sobreponiéndose al miedo de ser engañado una vez más. «Venga», dijo él, ofreciendo el brazo para apoyarla. «Mi casa no queda lejos. Usted necesita reponerse de este susto». Mientras caminaban lentamente de vuelta por el sendero, Ezequiel no podía parar de pensar que aquel encuentro cambiaría su vida para siempre. No sabía aún si para mejor o peor, pero algo en su interior susurraba que nada volvería a ser como antes. La caminata de vuelta a la casa fue silenciosa, puntuada solo por el ruido de los pasos sobre las hojas secas y por la respiración aún agitada de la hermana Guadalupe. Ezequiel mantenía un ritmo lento, permitiendo que ella se recuperase del shock, pero sus ojos observaban cada gesto, cada expresión que pasaba por el rostro de la mujer. La desconfianza que había aprendido a cultivar en los últimos años susurraba en su mente como un fantasma insistente. Cuando finalmente llegaron al corredor de la casa, la hermana Guadalupe se detuvo por un momento, contemplando la construcción sencilla pero bien cuidada. La casa de ladrillo pintada de blanco, con ventanas azules descoloridas por el sol, contaba la historia de una familia que había prosperado con dignidad. El jardín, aunque descuidado desde la muerte de Soledad, aún mantenía vestigios de su antigua belleza en las rosas, que insistían en florecer incluso sin cuidados. «Es una casa bonita», comentó ella, y Ezequiel notó que su voz había perdido el temblor del susto. Había algo calculado en su tono, como si estuviese evaluando no solo la propiedad, sino a él mismo. «¿Cuántos años hace que usted vive aquí?» «Nací en esta casa», respondió él, abriendo la puerta de tela mosquitera. «Mi abuelo la construyó en 1923. Desde entonces, solo la familia Mendoza ha pisado este suelo». Había orgullo en su voz, pero también una melancolía que él no conseguía esconder. Era el último de la estirpe, y la casa que había albergado a generaciones moriría con él. Dentro de la casa, los muebles antiguos pero bien conservados contaban historias de décadas de vida simple. La sala de estar aún conservaba los bordados hechos por Soledad en los cojines del sofá, y sobre la estantería de madera oscura, fotografías amarillentas mostraban momentos felices de un pasado que parecía pertenecer a otra vida. La hermana Guadalupe observó todo con atención, sus ojos deteniéndose especialmente en las fotos. «Usted estaba casado», constató ella, tomando delicadamente una fotografía donde Ezequiel aparecía más joven, sonriendo al lado de una mujer de apariencia dulce y ojos bondadosos. «Soledad», dijo él,
la voz cargada de un dolor que 5 años no habían conseguido mitigar. Ella partió hace 5 años, problemas del corazón. La palabra muerte quedó atrapada en su garganta, como siempre sucedía. Incluso después de todo ese tiempo, no conseguía pronunciarla sin sentir como si estuviese traicionando su memoria. La hermana Guadalupe colocó la foto de vuelta en su lugar, con cuidado, como si entendiese el peso de aquella pérdida. Siento mucho su dolor. Debe ser muy difícil vivir solo después de tantos años de compañía. Ezequiel asintió, sintiendo el nudo familiar formarse en su garganta. Era siempre así cuando alguien tocaba el asunto. La culpa volvía con fuerza total, recordándole todos los momentos en que podría haber hecho diferente, todas las veces en que ignoró las señales porque estaba demasiado ocupado con el rancho, demasiado terco para admitir que su esposa necesitaba ayuda médica. «Déjeme prepararle algo de comer», ofreció dirigiéndose a la cocina. Era su forma de huir de las emociones que amenazaban con desbordarse. El trabajo siempre había sido su refugio, la única manera que conocía de lidiar con el dolor. En la cocina, mientras preparaba café y apartaba unos bollos que había comprado en el pueblo el día anterior, Ezequiel observaba a la hermana Guadalupe a través del vano que unía los dos ambientes. Ella se había sentado en la sala, pero no demostraba el cansancio que sería esperado de alguien que había pasado por una experiencia traumática. En vez de eso, sus ojos recorrían el ambiente con una curiosidad que rayaba en la investigación. Cuando él volvió con la bandeja, la encontró hojeando un ejemplar de la Biblia que estaba sobre la mesa de centro. Pero había algo extraño en la forma en que sostenía el libro, muy cuidadosa, casi respetuosa en exceso, como si no fuese un objeto familiar en sus manos. «¿Estaba usted perdida?», preguntó Ezequiel, sirviendo el café. «¿Cómo llegó hasta el monte?». La hermana Guadalupe vaciló por una fracción de segundo antes de responder, un detalle que no pasó desapercibido a los ojos atentos del ranchero. «Mi coche se averió en un camino vecinal ayer por la tarde. Intenté encontrar ayuda, pero acabé perdiéndome. Pasé la noche en el monte y hoy por la mañana continué buscando una salida cuando apareció aquel jaguar». La explicación sonaba plausible, pero Ezequiel notó inconsistencias. Primero, no había caminos vecinales próximos a aquella parte del monte. Segundo, alguien que había pasado una noche a la intemperie no tendría las ropas en condición tan buena por debajo del hábito rasgado. Y tercero, sus manos delicadas no mostraban señales de haber lidiado con ramas, espinas o la aspereza de la supervivencia en el monte. «¿De qué convento viene usted?», continuó él tanteando. Del convento de Santa Teresa, en la capital», respondió ella. Pero nuevamente hubo aquella vacilación casi imperceptible. Estaba viajando para una misión pastoral en un pueblo cercano cuando el coche se averió. Ezequiel conocía la región como la palma de su mano y sabía que no había pueblo cercano en la dirección de donde ella había aparecido. Solo ranchos dispersos y más adelante la sierra donde vivían los jaguares. Su desconfianza crecía, pero algo más profundo le impidió confrontarla directamente. Tal vez fuese la soledad que lo corroía por dentro, el hambre de compañía humana que se había convertido en un hueco cada vez mayor en su pecho. «Ah, puede quedarse aquí hasta que se recupere y encontremos la forma de llevarla de vuelta», ofreció, sorprendiéndose a sí mismo. Soledad siempre decía que era demasiado generoso, que su bondad algún día sería su perdición. Pero en aquel momento, con la hermana Guadalupe allí en la sala que hacía años albergaba solo sus recuerdos y su soledad, no podía hacer otra cosa. «No quiero ser una molestia», dijo ella, pero sus ojos brillaron con algo que podría ser alivio o satisfacción. «Puedo ayudar con las tareas de la casa. Tengo experiencia con trabajos domésticos». A lo largo de los días siguientes, don Ezequiel descubrió que la hermana Guadalupe era una presencia desconcertante en su rutina.
Se levantaba temprano, incluso antes que él, y cuando llegaba a la cocina para preparar el desayuno, encontraba todo listo y organizado. Sus movimientos eran eficientes, pero había una precisión en sus gestos que no concordaba con la sencillez que se esperaría de una monja. Más perturbador aún eran sus conocimientos. Cuando comentó sobre un problema que estaba teniendo con una vaca que había dejado de dar leche, ella sugirió un tratamiento específico usando hierbas que crecían en la propia propiedad. El remedio funcionó, dejando a don Ezequiel intrigado sobre dónde una religiosa había aprendido tanto sobre ganadería. En realidad, explicó ella cuando le preguntó, el convento mantenía una pequeña granja. Aprendemos muchas cosas prácticas para ser autosuficientes. Pero cuando le pidió más detalles sobre esa granja, ella cambió de tema rápidamente. Al tercer día, mientras le ayudaba a reparar una cerca en el pastizal, don Ezequiel observó sus manos trabajando. Eran hábiles y precisas, pero definitivamente no eran manos acostumbradas al trabajo pesado. La piel era demasiado suave, las uñas demasiado cuidadas, y sostenía las herramientas con la delicadeza de quien no estaba habituada a ellas. «Hermana Guadalupe», dijo él, deteniendo el trabajo, «¿puedo hacerle una pregunta personal?» Ella se detuvo también, y notó cómo su cuerpo se tensó ligeramente. «Claro. ¿Hace cuánto tiempo es monja?» La pregunta la tomó desprevenida, y por primera vez desde que había llegado, pareció genuinamente nerviosa. «Algunos años», respondió vagamente. «¿Por qué pregunta?» «Curiosidad», mintió él. En realidad, estaba cada vez más convencido de que había algo muy raro con su historia. Pero al mismo tiempo, no podía negar que su presencia había traído una alegría a la casa que no sentía hacía años. Por primera vez, desde la muerte de Soledad, se despertaba sin el peso abrumador de la soledad, y eso lo confundía profundamente. Aquella noche, después de que la hermana Guadalupe se hubo retirado al cuarto de huéspedes que había preparado para ella, don Ezequiel se quedó en el corredor contemplando las estrellas. Era su momento de conversar con Soledad, como hacía todas las noches desde que ella se había ido. «No sé qué hacer, mi amor», susurró al viento cálido de la noche. «Esta mujer, hay algo extraño en ella, pero al mismo tiempo, hace tanto tiempo que esta casa no tenía vida. Tú me ayudarías a entender, ¿verdad? Siempre supiste leer a las personas mejor que yo». El silencio de la noche fue su única respuesta, como siempre era. Pero aquella noche, en vez del vacío familiar, sintió algo diferente, una inquietud que no sabía si era buena o mala, pero que lo mantenía despierto mientras se preguntaba si estaba siendo tonto al confiar en una extraña, o si estaba finalmente permitiendo que algo nuevo entrase en su vida. En el cuarto de huéspedes, la hermana Guadalupe también estaba despierta, mirando por la ventana la inmensidad oscura de la propiedad. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía un pequeño teléfono celular que había escondido en los pliegues del hábito. No había señal en aquella región remota, pero seguía intentando, desesperada por hacer una llamada que podría cambiar todo. Cuando finalmente desistió, guardó el aparato y se acostó, pero el sueño no llegó. Tenía solo unos días antes de que comenzasen a buscarla, y aún no había descubierto lo que realmente necesitaba en aquella propiedad. El ranchero parecía ser un hombre bueno, pero no podía darse el lujo de confiar en nadie. No después de lo que había descubierto, no después de lo que había visto. Su verdadera identidad era un secreto que podría costarle mucho más que solo la libertad, y mientras escuchaba los sonidos nocturnos del rancho, se preguntaba si no había cometido un error terrible al buscar refugio justamente allí. Del lado de afuera, sin que ninguno de los dos lo supiera, una sombra se movía silenciosamente por los alrededores de la casa.
Alguien había seguido a la hermana Guadalupe hasta allí, y ahora observaba la propiedad, planeando el próximo movimiento de un juego mucho más peligroso de lo que don Ezequiel podía imaginar. El cuarto día amaneció con una lluvia fina que había comenzado durante la madrugada, transformando el polvo de los caminos en un lodo rojo característico de la región. Don Ezequiel se despertó con el ruido de las gotas golpeando el techo de lámina, un sonido que siempre lo calmaba, pero que aquella mañana solo intensificó la inquietud que venía creciendo en su pecho desde la llegada de la misteriosa monja. Cuando bajó a la cocina, encontró a la hermana Guadalupe ya preparando el desayuno. Pero esta vez algo estaba diferente. Usaba uno de los delantales de Soledad que había encontrado en el armario, y la visión de aquel tejido floreado que había pertenecido a su esposa en el cuerpo de una extraña trajo una ola de emociones contradictorias que casi lo derrumbó. «Espero que no le importe», dijo ella, notando su mirada fija en el delantal. «Lo encontré en el armario y pensé que sería más práctico para cocinar». Don Ezequiel tragó saliva, sintiendo como si estuviese traicionando la memoria de Soledad. «No hay problema», mintió, forzando una sonrisa que no llegó a los ojos. Pero por dentro una tormenta emocional se formaba. ¿Cómo se atrevía a tocar las cosas de ella? Al mismo tiempo, una parte traicionera de su mente susurraba que tal vez fuese hora de dejar el pasado descansar. Durante el desayuno, la hermana Guadalupe comentó sobre las plantaciones que había observado desde la ventana. ¿Ha pensado en diversificar el cultivo? He visto que tiene solo maíz, pero el suelo y el clima aquí serían perfectos para café o incluso frutas tropicales. La sugerencia tomó a don Ezequiel por sorpresa. No solo por la precisión técnica del comentario, sino porque él había considerado exactamente eso el año anterior, pero había desistido por falta de conocimiento específico. «¿Usted entiende de agricultura?» «Un poco», respondió ella, pero sus ojos evitaron los de él. «Como le dije, en el convento aprendíamos muchas cosas prácticas». Cambió de tema rápidamente, preguntando sobre los vecinos y la comunidad local, pero don Ezequiel percibió cómo absorbía cada información que él daba, como si estuviese montando un mapa mental de la región. Después del desayuno, mientras verificaban el ganado en el corral cubierto para protegerlo de la lluvia, la hermana Guadalupe lo sorprendió nuevamente. Una de las vacas, una Holstein llamada Esperanza, que había sido la preferida de Soledad, estaba visiblemente incómoda, moviéndose de forma extraña y rehusándose a comer. «Tiene mastitis», diagnosticó la hermana Guadalupe después de observar al animal por unos minutos. «Vea cómo favorece el lado derecho y la forma en que mantiene las patas traseras. Es una inflamación en la ubre». Don Ezequiel examinó la vaca y confirmó que estaba en lo cierto. Era un diagnóstico que él mismo solo habría hecho después de un examen más detallado, pero ella había identificado el problema solo observando el comportamiento del animal. ¿Cómo sabe tanto sobre ganado? «Observación», respondió ella simplemente, pero había algo calculado en su respuesta. En el convento necesitábamos ser autosuficientes. No teníamos veterinario siempre disponible, pero cuando sugirió un tratamiento específico usando una combinación de hierbas medicinales y técnicas de ordeño que don Ezequiel nunca había oído hablar, su sospecha se transformó en certeza. Aquella mujer no era solo una monja común. Sus conocimientos eran demasiado profesionales, demasiado específicos. Por la tarde, cuando la lluvia paró y salieron para verificar los estragos en las cercas, la conversación tomó un rumbo más personal. La hermana Guadalupe preguntó sobre su familia, demostrando un interés que parecía genuino, pero también muy enfocado. ¿Siempre ha vivido aquí? ¿Nunca ha tenido ganas de conocer otros lugares? «Nací aquí, crecí aquí y pretendo morir aquí».
respondió don Ezequiel, pero había una tristeza en su voz. Soledad siempre quiso viajar. Prometimos que cuando me jubilara conoceríamos la costa. Ella nunca había visto el mar. Su voz se quebró ligeramente. Nunca conseguimos hacer ese viaje. La hermana Guadalupe paró de caminar y lo miró con una expresión que mezclaba compasión y algo más profundo. Se culpa por la muerte de ella, ¿verdad? La pregunta fue como un golpe en el estómago. Don Ezequiel nunca había hablado sobre eso con nadie, pero de alguna forma aquella extraña había identificado lo que lo carcomía por dentro. Yo debería haber percibido las señales antes, admitió. Las palabras saliendo como una confesión que guardaba hacía años. Ella se quejaba de cansancio, de dolores en el pecho, pero yo siempre decía que era exceso de trabajo. Si yo hubiese insistido en que viera al médico, la culpa es un veneno que mata lentamente, dijo la hermana Guadalupe, su voz cargada de una experiencia que parecía venir de dolor personal. Yo sé lo que es cargar el peso de no haber hecho lo suficiente cuando aún era posible. Había algo en su tono que hizo que don Ezequiel la mirase más atentamente. Por un momento, la máscara de serenidad religiosa cayó, y él vio en sus ojos un dolor que reflejaba el suyo propio. Fuese quien fuese ella realmente, había sufrido pérdidas significativas en su vida. Al final de la tarde, cuando volvían para casa, encontraron a doña Refugio, la vecina más cercana, esperando en el corredor. Mujer de 62 años, viuda hacía una década, era conocida en la región tanto por su bondad como por su lengua afilada y curiosidad insaciable. Don Ezequiel, dijo ella, levantándose de la silla donde se había acomodado, vine a traerle unos huevos frescos y me enteré de que tiene visita. Sus ojos se fijaron en la hermana Guadalupe con una intensidad que dejó claro que no era solo una visita de cortesía. «Doña Refugio, esta es la hermana Guadalupe», presentó don Ezequiel, notando cómo la monja se tensó ligeramente al ser presentada. «Se está recuperando de un incidente en el monte». «¿Qué incidente?», preguntó doña Refugio, sus ojos pequeños y perspicaces, no perdiendo ningún detalle de la apariencia de la hermana Guadalupe. «¿Y de qué convento viene usted, mija?». Don Ezequiel percibió cómo la hermana Guadalupe vaciló antes de responder, repitiendo la misma historia que le había contado a él. Pero doña Refugio no era fácilmente engañada, y sus preguntas fueron volviéndose cada vez más específicas. «Convento de Santa Teresa en la capital», dice. «Qué curioso, mi sobrina trabaja allá cerca en la Secretaría de Educación. Nunca mencionó ese convento». Hizo una pausa calculada. «Y conoce a la Madre Superiora Teresita. Es prima de mi cuñada». La hermana Guadalupe palideció visiblemente, pero intentó mantener la compostura. «Es un convento grande. No conozco a todas las hermanas personalmente». Pero doña Refugio había notado la reacción y sus ojos se estrecharon. Después de algunas preguntas más, que la hermana Guadalupe respondió de forma cada vez más evasiva, la vecina se despidió, pero no antes de lanzar una mirada significativa a don Ezequiel. «Cuidado, mijo», susurró ella cuando la hermana Guadalupe entró en la casa. «No todo lo que brilla es oro, ni toda persona que usa hábito es santa». Aquella noche, don Ezequiel no consiguió dormir. Las palabras de doña Refugio resonaban en su mente, mezclándose con todas las inconsistencias que había notado en los últimos días. Pero al mismo tiempo, no conseguía ignorar cómo la presencia de la hermana Guadalupe había cambiado la atmósfera de la casa. Por primera vez en 5 años no se sentía completamente solo. Alrededor de las 2 de la mañana oyó ruidos provenientes de la cocina. Se levantó silenciosamente y bajó las escaleras, encontrando a la hermana Guadalupe de pie junto a la ventana, observando algo allá afuera. Sostenía el teléfono celular que había visto solo de reojo antes, intentando captar señal. «¿Algún problema?», preguntó él, haciéndola sobresaltar. No conseguía dormir.
dijo ella rápidamente, escondiendo el teléfono. Estaba solo tomando un vaso de agua. Pero don Ezequiel había visto el teléfono y ahora sus sospechas se confirmaron. Monjas en misión pastoral no solían cargar teléfonos celulares caros y definitivamente no se quedaban despiertas de madrugada intentando hacer llamadas secretas. «Hermana Guadalupe», dijo él, su voz seria, «necesito que sea honesta conmigo. ¿Quién es usted realmente?» Por un momento, ella pareció considerar contar la verdad. Sus ojos se llenaron de lágrimas y pareció querer hablar, pero entonces se recompuso. «Soy solo una religiosa que se perdió y tuvo la suerte de encontrar a un hombre bondadoso». Pero había desesperación en su voz, y don Ezequiel percibió que fuese cual fuese la verdad, ella estaba en algún tipo de peligro. Su naturaleza protectora, la misma que lo había hecho salvar a una extraña de un jaguar, habló más alto que la prudencia. «Está bien», dijo él, «pero si está en algún tipo de problema, sepa que puede contar conmigo». La hermana Guadalupe lo miró con una expresión de gratitud mezclada con culpa, y don Ezequiel tuvo la sensación de que había acabado de involucrarse en algo mucho mayor y más peligroso de lo que imaginaba. En la mañana siguiente, doña Refugio volvió, esta vez acompañada por su hijo Pedro, un hombre de 40 años que trabajaba en la alcaldía del pueblo. Ella había pasado la noche haciendo llamadas, y las informaciones que trajo cambiaron todo. «Don Ezequiel», dijo ella sin rodeos, «no existe el convento de Santa Teresa en la capital, nunca ha existido. Y hay más, mi hijo verificó en la alcaldía y no hay registro de ningún coche averiado en los caminos vecinales en los últimos días». El silencio que se siguió fue ensordecedor. La hermana Guadalupe estaba en el corredor y había escuchado todo. Sus ojos se encontraron con los de don Ezequiel, y en ellos él vio miedo, culpa y algo que parecía ser alivio por haber sido finalmente descubierta. «Entonces», dijo don Ezequiel, su voz calma pero firme, «¿qué tal si me cuenta quién es realmente y por qué está aquí?» La máscara había caído definitivamente, y la hermana Guadalupe sabía que había llegado el momento de la verdad. Pero lo que ella revelaría cambiaría no solo la percepción que don Ezequiel tenía de ella, sino que pondría a ambos en un peligro que él ni siquiera podía imaginar. El enfrentamiento sucedió en el corredor, bajo la mirada atenta de doña Refugio y su hijo Pedro. La hermana Guadalupe permaneció de pie, las manos temblando ligeramente mientras encaraba los 3 pares de ojos que la miraban con expectativa. El silencio se extendía como una cuerda a punto de romper, e Antônio Carlos podia ouvir apenas o bater acelerado de seu próprio coração. «Meu nome verdadeiro é Marina», começou ela, sua voz baixa, mas firme. «Marina Santos. Sou uma freira, mas não do convento que mencionei». Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. «Fugi do convento da Divina Providência, na capital, há uma semana». Dona Marinalva cruzou os braços, sua expressão endurecendo. «Fugiu? Que tipo de freira foge de um convento?» Marina baixou a cabeça, e quando a ergueu novamente, suas lágrimas eram visíveis. «Uma que descobriu que as pessoas em quem confiava estavam roubando dinheiro destinado a crianças órfãs e idosos abandonados. A revelação caiu como uma bomba sobre os presentes. Antônio Carlos sentiu algo se revolver em seu estômago. Durante seus anos de casamento, ele e Conceição haviam feito doações regulares para várias instituições religiosas, confiando que o dinheiro seria usado para o bem. A ideia de que pudesse ter sido desviado o deixava nauseado. «Explique melhor», disse Pedro, sua voz dura. Como funcionário público, ele havia visto sua quota de corrupção e não tinha paciência para meias-verdades. Marina limpou as lágrimas com as costas da mão, manchando ainda mais o hábito já sujo.
Entrei no convento há 6 anos, depois de me formar em História pela universidade. Tinha especialização em Arqueologia e Patrimônio Histórico, mas sempre senti um chamado para a vida religiosa. Sua voz carregava uma amargura que não havia estado lá antes. Que ingênua eu era! Ela contou como, nos primeiros anos, se dedicara integralmente às obras sociais do convento. Cuidava de crianças órfãs, ajudava idosos em asilos mantidos pela instituição, participava de campanhas de arrecadação de fundos. Eu acreditava que estava fazendo a diferença, que estava servindo a Deus através do sofrimento dos outros. E quando descobriu a fraude? Perguntou Antônio Carlos, sua voz mais gentil que a dos outros. Apesar da mentira sobre sua identidade, ele via sinceridade na dor dela. Há 3 meses, respondeu Marina, sua voz quebrando. Por acaso entrei no escritório da Madre Superiora quando ela não estava e vi documentos espalhados sobre a mesa, planilhas com valores das doações e outras planilhas mostrando onde o dinheiro realmente ia. Ela fechou os punhos. Apartamentos de luxo, carros importados, viagens para o exterior. Enquanto as crianças que deveríamos proteger dormiam em colchões velhos e comiam restos. O relato continuou, cada palavra carregada de revolta e desilusão. Marina havia tentado confrontar a Madre Superiora, mas foi ameaçada. Quando insistiu que denunciaria tudo às autoridades, sua vida no convento se tornou um inferno. Outras freiras, já cúmplices ou intimidadas, começaram a isolá-la. Seu acesso aos documentos foi cortado e ela percebeu que sua segurança estava em risco. Eles deixaram claro que se eu falasse qualquer coisa, acabariam comigo, disse ela, o medo real em sua voz. Não apenas me expulsariam, mas destruiriam minha reputação, minha carreira, tudo. E há pessoas muito poderosas envolvidas nisso, doadores influentes que também participam do esquema. Dona Marinalva, que havia escutado tudo com crescente indignação, balançou a cabeça. Então a senhora fugiu ao invés de denunciar? Fugi para poder denunciar, explodiu Marina. Dentro do convento, eu estava vigiada 24 horas por dia. Precisava sair para conseguir provas, para encontrar alguém em quem pudesse confiar. Mas eles descobriram meu plano e mandaram pessoas atrás de mim. Foi quando ela revelou o detalhe mais assustador. Não havia fugido para aquela região por acaso. Através de seus estudos de arqueologia, ela sabia sobre as antigas missões jesuíticas que existiam na área e havia lido em documentos históricos sobre propriedades que possuíam marcos importantes do período colonial. Seu plano era encontrar uma família tradicional da região que pudesse ter documentos ou objetos históricos que comprovassem a importância cultural da área. A ideia era criar um caso de patrimônio histórico que atraísse a atenção da mídia e das autoridades, explicou ela. Se conseguisse provar que esta região possui valor arqueológico significativo, poderia usar isso como plataforma para denunciar o que está acontecendo no convento. A imprensa adora histórias que misturam patrimônio cultural com escândalos religiosos. Antônio Carlos sentiu como se tivesse levado um soco. Então a senhora veio até aqui me usando? Toda essa história de estar perdida, de ter sido atacada pela onça. A onça foi real, protestou Marina. Eu realmente me perdi, realmente quase morri. Mas sim, eu estava procurando especificamente por propriedades antigas nesta região. Ela o encarou diretamente. Quando o senhor me salvou, quando me trouxe para sua casa, vi as coisas antigas, as fotos, e percebi que talvez tivesse encontrado exatamente o que procurava. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Pedro e Dona Marinalva trocaram olhares significativos, claramente incomodados com a revelação de que Marina havia chegado ali com segundas intenções. Antônio Carlos sentia como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. O senhor tem documentos históricos da família? Perguntou Marina, sua voz quase suplicante.
registros antigos, talvez cartas ou mapas deixados pelos antepassados. Qualquer coisa que comprove a antiguidade e importância histórica desta propriedade. Tenho alguns papéis velhos no sótão, admitiu Antônio Carlos, sua voz distante. Documentos do meu avô, algumas coisas do bisavô. Nunca prestei muita atenção. Ele a encarou com uma mistura de dor e decepção. Mas agora entendo por que a senhora estava tão interessada na história da família. Marina baixou a cabeça, a culpa estampada em seu rosto. Eu sei que o que fiz foi errado. Sei que menti, que aproveitei da bondade do Senhor, mas estava desesperada. Ela ergueu os olhos e neles havia um desespero genuíno. Aquelas crianças, aqueles idosos, eles precisam que alguém lute por eles. Eu sou a única que pode fazer isso, mas preciso de ajuda. Foi então que Dona Marinalva fez a pergunta que mudaria tudo. E se o senhor decidir não ajudar, o que vai fazer? Marina hesitou e, quando respondeu, sua voz estava carregada de um medo que gelou o sangue de todos os presentes. Então, provavelmente, vou morrer, porque eles não vão parar de me procurar, e quando me encontrarem... Ela não terminou a frase, mas o implicado era claro. Antônio Carlos sentiu o mundo girando ao seu redor. Em menos de uma semana, sua vida pacata e solitária havia sido virada de cabeça para baixo. A mulher que havia salvado de uma onça não era quem dizia ser. Havia mentido sobre tudo, estava usando sua bondade para seus próprios fins e agora estava pedindo ajuda para enfrentar pessoas perigosas. Ao mesmo tempo, não conseguia ignorar a sinceridade da dor dela quando falava sobre as crianças e idosos que estavam sendo prejudicados. Sua própria experiência com doações para instituições religiosas o fazia questionar quantas outras organizações estavam fazendo a mesma coisa. E havia algo na forma como Marina falava sobre justiça que ressoava com seus próprios valores. Preciso pensar, disse ele finalmente. Isso é muito para processar. Dona Marinalva se levantou, claramente insatisfeita com a situação. Antônio Carlos, você precisa tomar cuidado. Essa moça pode estar falando a verdade, mas também pode estar mentindo sobre tudo isso. E se ela trouxe problemas para sua porta? Eu sei dos riscos, interrompeu Antônio Carlos. Mas também sei o que é estar desesperado e precisar de ajuda. Pedro balançou a cabeça. Pai tem razão em estar preocupada. Se essa história for verdade, você está se metendo com pessoas muito perigosas. E se for mentira, está sendo enganado por alguém muito esperta. Depois que os vizinhos foram embora, Antônio Carlos e Marina ficaram sozinhos na varanda. O silêncio entre eles era pesado, carregado de decepção, medo e incerteza. Eu entendo se o senhor quiser que eu vá embora, disse Marina finalmente. Eu menti, usei sua bondade e trouxe perigo para sua casa. Não tenho direito de pedir nada. Antônio Carlos a observou por um longo momento. Ela parecia menor agora, mais frágil, como se a confissão tivesse tirado toda sua força. Por que deveria acreditar em alguma coisa que a senhora diz agora? Por que, disse ela, suas lágrimas voltando? Porque quando o senhor me salvou daquela onça, quando me trouxe para sua casa, quando cuidou de mim sem pedir nada em troca, foi a primeira vez em anos que alguém fez algo por mim sem querer algo em troca. E isso me lembrou que ainda existem pessoas boas no mundo. Ela se levantou para ir embora, mas Antônio Carlos a deteve com uma palavra. Fique. Marina parou surpresa. Não porque acredito em tudo que disse, continuou ele, mas porque se essa história sobre as crianças e idosos for verdade, então eles precisam de alguém para lutar por eles. E se for mentira, ele suspirou pesadamente. Então sou um velho tolo que vai aprender uma lição dolorosa. Mas enquanto falava, Antônio Carlos não podia saber que sua decisão de ajudar Marina desencadearia uma série de eventos que revelaria segredos enterrados há décadas, colocaria suas vidas em perigo mortal e culminaria numa descoberta que mudaria ambos para sempre. Naquela noite, enquanto Marina dormia inquieta no quarto de hóspedes,
um carro escuro passou lentamente pela estrada em frente à propriedade. Dentro dele, 2 homens observavam a casa com binóculos, confirmando que haviam encontrado seu alvo. A caçada estava apenas começando, e Antônio Carlos não fazia ideia de que havia se tornado peça num jogo mortal, onde as apostas eram muito mais altas do que ele poderia imaginar. A madrugada chegou sem que Antônio Carlos conseguisse dormir. Os acontecimentos do dia anterior ecoavam em sua mente como sinos desafinados, misturando dúvida, compaixão e uma inquietação que não conseguia nomear. Quando os primeiros raios de sol filtraram através das cortinas, ele se levantou e decidiu que era hora de examinar os documentos antigos que guardava no sótão há anos. Marina estava na cozinha quando ele desceu, preparando café com movimentos mecânicos. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, e ela parecia ter envelhecido uma década durante a noite. "Vou mostrar os documentos", disse ele sem preâmbulos. "Se realmente podem ajudar na sua luta, então que seja útil para algo." O sótão da casa era um depósito de memórias acumuladas ao longo de gerações. Baús de madeira empoeirados, fotografias amareladas, ferramentas antigas e pilhas de papéis organizados em maços amarrados com barbante. Antônio Carlos havia subido ali apenas algumas vezes desde a morte de Conceição e sempre saía com o coração pesado pelas lembranças. Marina o seguiu escada acima, sua respiração pesada na atmosfera abafada do sótão. Quando Antônio Carlos abriu o primeiro baú, uma nuvem de poeira dançou nos raios de sol que entravam pela pequena janela circular. "Aqui", disse ele, retirando uma pasta de couro rachado. "Documentos do meu avô Joaquim e do bisavô Sebastião. Nunca entendi muito dessas coisas antigas." Marina pegou os papéis com cuidado reverente, seus olhos de historiadora imediatamente identificando a importância dos documentos. Mapas desenhados à mão mostravam a propriedade no início do século XIX, com marcos que indicavam ruínas de antigas construções jesuíticas. Cartas em latim faziam referência a relíquias sanctas, enterradas na propriedade durante as perseguições religiosas. "Meu Deus", sussurrou ela, suas mãos tremendo. "Antônio Carlos, isso é extraordinário. Esta propriedade não é apenas historicamente importante. Ela foi um refúgio secreto onde os jesuítas esconderam artefatos religiosos de valor inestimável quando foram expulsos do Brasil." Mas quando ela desdobrou um mapa mais detalhado, algo mais chamou sua atenção. No canto inferior direito havia uma pequena marca, um símbolo que fez seu sangue gelar. Era o mesmo desenho de uma cruz estilizada que ela tinha como marca de nascença no ombro esquerdo. "Esse símbolo", murmurou ela, apontando para o mapa. "O que significa?" Antônio Carlos se aproximou, ajustando os óculos. "Ah, isso! Meu avô sempre dizia que era a marca da família. Todos os Mendonça nasciam com ela em algum lugar do corpo." Ele arregaçou a manga da camisa, revelando a mesma marca em seu antebraço. "Está na nossa família há gerações." Marina sentiu como se o mundo estivesse girando. Com mãos trêmulas, ela baixou ligeiramente o hábito, revelando a marca idêntica em seu ombro. "Como eu?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Antônio Carlos ficou paralisado, olhando da marca no mapa para a marca no ombro de Marina, sua mente tentando processar o impossível. "Não pode ser", sussurrou ele. Marina pegou outro documento do baú, uma certidão de nascimento amarelada de 1962. "Joaquim Mendonça", leu ela em voz alta, "pai de 3 filhos, Carlos, nascido em 1955. Sua voz falhou quando chegou ao próximo nome. "Maria, nascida em 1963 e..." Ela parou, as lágrimas obscurecendo sua visão. "E Antônio, nascido em 1957, completou Antônio Carlos com voz rouca. "Meu pai, mas ele me disse que só teve um irmão, Carlos, que morreu na infância. Nunca mencionou uma irmã."
Marina continuou lendo, sua voz quebrando. Segundo o documento anexo, por motivos de extrema necessidade financeira, a criança Maria foi entregue aos cuidados do Orfanato São Vicente, administrado pelas Irmãs da Caridade, no dia 15 de março de 1963. A revelação atingiu ambos como um raio. Marina não era uma estranha que havia mentido para ele. Ela era sua tia, a irmã perdida de seu pai, que havia sido dada para a adoção quando ainda era bebê durante um período de dificuldades extremas da família. Por isso me senti tão conectada a este lugar, sussurrou Marina, as lágrimas escorrendo livremente. Por isso, quando o Senhor me salvou, senti como se estivesse voltando para casa. Antônio Carlos se deixou cair numa cadeira velha, o peso da descoberta ameaçando esmagá-lo. Durante toda a sua vida, havia se sentido o último da linhagem, condenado a deixar a fazenda sem herdeiros. E agora descobria que tinha família, que não estava sozinho no mundo. Marina, disse ele, testando o nome nos lábios. Tia Marina. Ela riu através das lágrimas, um som que misturava alegria e dor. Depois de todos esses anos procurando por uma família, por um lugar onde pertencer, eu estava literalmente fugindo para casa. Mas sua reunião emocional foi interrompida pelo som de carros se aproximando na estrada. Marina se enrijeceu, reconhecendo o perigo imediatamente. Eles me encontraram, sussurrou ela, o medo voltando a seus olhos. Antônio Carlos se levantou, uma determinação que não sentia há anos endurecendo suas feições. Então que venham. Mas agora eles não estão lidando apenas com uma freira fugitiva. Estão mexendo com a família Mendonça. Desceram texto da parte 3 aqui, já adaptado para espanhol com a história se passando no México romper, e Dom Ezequiel podia oír solo el latido acelerado de su propio corazón. Mi nombre verdadero es Marina, comenzó ella, su voz baja pero firme. Marina Santos. Soy una monja, pero no del convento que mencioné. Respiró hondo, como si se estuviera preparando para sumergirse en aguas profundas. Huí del convento de la Divina Providencia, en la capital, hace una semana. Doña Refugio cruzó los brazos, su expresión endureciéndose. ¿Huyó? ¿Qué clase de monja huye de un convento? Marina bajó la cabeza, y cuando la levantó nuevamente, sus lágrimas eran visibles. Una que descubrió que las personas en quienes confiaba estaban robando dinero destinado a niños huérfanos y ancianos abandonados. La revelación cayó como una bomba sobre los presentes. Don Ezequiel sintió algo revolverse en su estómago. Durante sus años de matrimonio, él y Soledad habían hecho donaciones regulares para varias instituciones religiosas, confiando en que el dinero sería usado para el bien. La idea de que pudiese haber sido desviado lo dejaba con náuseas. «Explíquese mejor», dijo Pedro, su voz dura. Como funcionario público, había visto su cuota de corrupción y no tenía paciencia para medias verdades. Marina limpió las lágrimas con el dorso de la mano, manchando aún más el hábito ya sucio. Entré al convento hace 6 años, después de graduarme en Historia por la universidad. Tenía especialización en arqueología y patrimonio histórico, pero siempre sentí una llamada a la vida religiosa. Su voz cargaba una amargura que no había estado allí antes. ¡Qué ingenua era! Contó cómo en los primeros años se había dedicado integralmente a las obras sociales del convento. Cuidaba de niños huérfanos, ayudaba a ancianos en asilos mantenidos por la institución, participaba de campañas de recaudación de fondos. Yo creía que estaba haciendo la diferencia, que estaba sirviendo a Dios a través del sufrimiento de los otros. ¿Y cuándo descubrió el fraude?, preguntó don Ezequiel, su voz más gentil que la de los otros. A pesar de la mentira sobre su identidad, veía sinceridad en su dolor. «Hace 3 meses», respondió Marina, su voz quebrando. «Por casualidad, entré en la oficina de la Madre Superiora cuando ella no estaba y vi documentos esparcidos sobre la mesa. Hojas de cálculo con valores de las donaciones y
otras hojas de cálculo mostrando dónde el dinero realmente iba. Cerró los puños. Apartamentos de lujo, coches importados, viajes al exterior, mientras los niños que deberíamos proteger dormían en colchones viejos y comían sobras. El relato continuó, cada palabra cargada de revuelta y desilusión. Marina había intentado confrontar a la Madre Superiora, pero fue amenazada. Cuando insistió en que denunciaría todo a las autoridades, su vida en el convento se volvió un infierno. Otras monjas, ya cómplices o intimidadas, comenzaron a aislarla. Su acceso a los documentos fue cortado y percibió que su seguridad estaba en riesgo. Dejaron claro que si yo hablaba cualquier cosa, acabarían conmigo, dijo ella, el miedo real en su voz. No solo me expulsarían, sino que destruirían mi reputación, mi carrera, todo. Y hay personas muy poderosas involucradas en esto, donantes influyentes que también participan del esquema. Doña Refugio, que había escuchado todo con creciente indignación, sacudió la cabeza. Entonces, ¿huyó en vez de denunciar? Huí para poder denunciar, explotó Marina. Dentro del convento, yo estaba vigilada 24 horas al día. Necesitaba salir para conseguir pruebas, para encontrar a alguien en quien pudiese confiar. Pero ellos descubrieron mi plan y mandaron gente tras de mí. Fue cuando reveló el detalle más aterrador. No había huido para aquella región por casualidad. A través de sus estudios de arqueología, sabía sobre las antiguas misiones jesuitas que existían en el área y había leído en documentos históricos sobre propiedades que poseían vestigios importantes del periodo colonial. Su plan era encontrar una familia tradicional de la región que pudiese tener documentos u objetos históricos que comprobasen la importancia cultural del área. La idea era crear un caso de patrimonio histórico que atrajese la atención de los medios y de las autoridades, explicó ella. Si consiguiese probar que esta región posee valor arqueológico significativo, podría usar eso como plataforma para denunciar lo que está aconteciendo en el convento. A la prensa le encantan las historias que mezclan patrimonio cultural con escándalos religiosos. Don Ezequiel sintió como si hubiese recibido un puñetazo. Entonces, ¿vino hasta aquí usándome? Toda esa historia de estar perdida, de haber sido atacada por el jaguar. «El jaguar fue real», protestó Marina. «Yo realmente me perdí, realmente casi muero. Pero sí, yo estaba buscando específicamente por propiedades antiguas en esta región». Lo encaró directamente. «Cuando usted me salvó, cuando me trajo para su casa, vi las cosas antiguas, las fotos, y percibí que tal vez había encontrado exactamente lo que buscaba». El silencio que se siguió fue cargado de tensión. Pedro y doña Refugio intercambiaron miradas significativas, claramente incómodos con la revelación de que Marina había llegado allí con segundas intenciones. Don Ezequiel sentía como si el suelo se estuviese moviendo bajo sus pies. «¿Usted tiene documentos históricos de la familia?», preguntó Marina, su voz casi suplicante. «¿Registros antiguos, quizás cartas o mapas dejados por los antepasados? Cualquier cosa que compruebe la antigüedad e importancia histórica de esta propiedad». «Tengo algunos papeles viejos en el desván», admitió don Ezequiel, su voz distante. «Documentos de mi abuelo Joaquín, algunas cosas del bisabuelo Sebastián». Nunca les presté mucha atención. La encaró con una mezcla de dolor y decepción. Pero ahora entiendo por qué estaba tan interesada en la historia de la familia. Marina bajó la cabeza, la culpa estampada en su rostro. «Yo sé que lo que hice estuvo mal. Sé que mentí, que me aproveché de la bondad suya, pero estaba desesperada». Levantó los ojos, y en ellos había un desespero genuino. Aquellos niños, aquellos ancianos, ellos necesitan que alguien luche por ellos. Yo soy la única que puede hacer eso, pero necesito ayuda. Fue entonces que doña Refugio hizo la pregunta que cambiaría todo. «¿Y si usted decide no ayudarla?».
¿Qué va a hacer? Marina vaciló, y cuando respondió, su voz estaba cargada de un miedo que heló la sangre de todos los presentes. Entonces, probablemente voy a morir, porque ellos no van a parar de buscarme, y cuando me encuentren... No terminó la frase, pero lo implícito era claro. Don Ezequiel sintió el mundo girando a su alrededor. En menos de una semana, su vida pacata y solitaria había sido volteada de cabeza para abajo. La mujer que había salvado de un jaguar no era quien decía ser. Había mentido sobre todo. Estaba usando su bondad para sus propios fines, y ahora estaba pidiendo ayuda para enfrentar a personas peligrosas. Al mismo tiempo, no conseguía ignorar la sinceridad de su dolor cuando hablaba sobre los niños y ancianos que estaban siendo perjudicados. Su propia experiencia con donaciones para instituciones religiosas lo hacía cuestionar cuántas otras organizaciones estaban haciendo lo mismo. Y había algo en la forma en que Marina hablaba sobre justicia que resonaba con sus propios valores. «Necesito pensar», dijo él finalmente. «Esto es mucho para procesar». Doña Refugio se levantó, claramente insatisfecha con la situación. «Don Ezequiel, usted necesita tener cuidado. Esa muchacha puede estar hablando la verdad, pero también puede estar mintiendo sobre todo eso. Y si ella trajo problemas para su puerta...» «Yo sé de los riesgos», interrumpió don Ezequiel, «pero también sé lo que es estar desesperado y necesitar ayuda». Pedro sacudió la cabeza. «Madre tiene razón en estar preocupada. Si esta historia es verdad, usted está metiéndose con personas muy peligrosas. Y si es mentira, está siendo engañado por alguien muy lista». Después de que los vecinos se fueron, don Ezequiel y Marina se quedaron solos en el corredor. El silencio entre ellos era pesado, cargado de decepción, miedo e incertidumbre. «Yo entiendo si usted quiere que me vaya», dijo Marina finalmente. «Yo mentí, usé su bondad y traje peligro para su casa. No tengo derecho de pedir nada». Don Ezequiel la observó por un largo momento. Parecía menor ahora, más frágil, como si la confesión hubiese quitado toda su fuerza. «¿Por qué debería creer en alguna cosa que usted diga ahora?» «Porque», dijo ella, sus lágrimas volviendo, «porque cuando usted me salvó de aquel jaguar, cuando me trajo para su casa, cuando cuidó de mí sin pedir nada a cambio, fue la primera vez en años que alguien hizo algo por mí sin querer algo en cambio. Y eso me recordó que aún existen personas buenas en el mundo». Se levantó para irse, pero don Ezequiel la detuvo con una palabra. «Quédese». Marina paró, sorprendida. «No porque crea en todo lo que dijo», continuó él, «pero porque si esta historia sobre los niños y ancianos es verdad, entonces ellos necesitan de alguien para luchar por ellos, y si es mentira...» Suspiró pesadamente. «Entonces soy un viejo tonto que va a aprender una lección dolorosa». Pero mientras hablaba, don Ezequiel no podía saber que su decisión de ayudar a Marina desencadenaría una serie de eventos que revelaría secretos enterrados hacía décadas, pondría sus vidas en peligro mortal y culminaría en un descubrimiento que cambiaría a ambos para siempre. Aquella noche, mientras Marina dormía inquieta en el cuarto de huéspedes, un coche oscuro pasó lentamente por la carretera enfrente de la propiedad. Dentro de él, dos hombres observaban la casa con binoculares, confirmando que habían encontrado su objetivo. La cacería estaba apenas comenzando, y don Ezequiel no tenía idea de que se había tornado pieza en un juego mortal donde las apuestas eran mucho más altas de lo que podía imaginar. La madrugada llegó sin que don Ezequiel consiguiese dormir. Los acontecimientos del día anterior resonaban en su mente como campanas desafinadas, mezclando duda, compasión y una inquietud que no conseguía nombrar. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron a través de las cortinas, se levantó y decidió que era hora de examinar los documentos antiguos que guardaba en el desván hacía años. Marina estaba en la cocina cuando él bajó, preparando café con movimientos mecánicos.
Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar y parecía haber envejecido una década durante la noche. «Voy a mostrarle los documentos», dijo él sin preámbulos. «Si realmente pueden ayudarla en su lucha, entonces que sea útil para algo». El desván de la casa era un depósito de memorias acumuladas a lo largo de generaciones. Baúles de madera empolvados, fotografías amarillentas, herramientas antiguas y pilas de papeles organizados en mazos amarrados con bramante. Don Ezequiel había subido allí solo algunas veces desde la muerte de Soledad, y siempre salía con el corazón pesado por los recuerdos. Marina lo siguió escalera arriba, su respiración pesada en la atmósfera sofocante del desván. Cuando don Ezequiel abrió el primer baúl, una nube de polvo danzó en los rayos de sol que entraban por la pequeña ventana circular. «Aquí», dijo él, retirando una carpeta de cuero agrietado. «Documentos de mi abuelo Joaquín y del bisabuelo Sebastián. Nunca entendí mucho de esas cosas antiguas». Marina tomó los papeles con cuidado reverente, sus ojos de historiadora inmediatamente identificando la importancia de los documentos. Mapas dibujados a mano mostraban la propiedad en el inicio del siglo XIX, con marcas que indicaban ruinas de antiguas construcciones jesuitas. Cartas en latín hacían referencia a reliquias sanctas, enterradas en la propiedad durante las persecuciones religiosas. «Dios mío», susurró ella, sus manos temblando. «Don Ezequiel, esto es extraordinario. Esta propiedad no es solo históricamente importante. Ella fue un refugio secreto donde los jesuitas escondieron artefactos religiosos de valor inestimable cuando fueron expulsados de México. Pero cuando desdobló un mapa más detallado, algo más llamó su atención. En el canto inferior derecho había una pequeña marca, un símbolo que hizo que su sangre se helara. Era el mismo diseño de una cruz estilizada que ella tenía como marca de nacimiento en el hombro izquierdo. «Ese símbolo», murmuró ella, apuntando para el mapa. «¿Qué significa?» Don Ezequiel se acercó, ajustando sus lentes. «Ah, eso. Mi abuelo siempre decía que era la marca de la familia. Todos los Mendoza nacían con ella en algún lugar del cuerpo». Arremangó la manga de la camisa, revelando la misma marca en su antebrazo. «Está en nuestra familia hace generaciones». Marina sintió como si el mundo estuviese girando. Con manos temblorosas, bajó ligeramente el hábito, revelando la marca idéntica en su hombro. «¿Cómo yo?» El silencio que se siguió fue ensordecedor. Don Ezequiel quedó paralizado, mirando de la marca en el mapa para la marca en el hombro de Marina, su mente intentando procesar lo imposible. «No puede ser», susurró él. Marina tomó otro documento del baúl, un certificado de nacimiento amarillento de 1962. «Joaquín Mendoza», leyó ella en voz alta, «padre de 3 hijos. Carlos, nacido en 1955». Su voz falló cuando llegó al próximo nombre. «María, nacida en 1963, y...» Paró, las lágrimas obscureciendo su visión. «Y Antonio, nacido en 1957», completó don Ezequiel con voz ronca. «Mi padre. Pero él me dijo que solo tuvo un hermano, Carlos, que murió en la infancia. Nunca mencionó una hermana». Marina continuó leyendo, su voz quebrando. Según documento anexo, por motivos de extrema necesidad financiera, la niña María fue entregada a los cuidados del Orfanato San Vicente, administrado por las Hermanas de la Caridad, el día 15 de marzo de 1963. La revelación los alcanzó a ambos como un rayo. Marina no era una extraña que había mentido para él. Ella era su tía, la hermana perdida de su padre, que había sido dada en adopción cuando aún era bebé durante un periodo de dificultades extremas de la familia. «Por eso me sentí tan conectada a este lugar», susurró Marina, las lágrimas escurriendo libremente. «Por eso cuando usted me salvó, sentí como si estuviese volviendo para casa».
Don Ezequiel se dejó caer en una silla vieja, el peso del descubrimiento amenazando con aplastarlo. Durante toda su vida se había sentido el último de la estirpe, condenado a dejar el rancho sin herederos. Y ahora descubría que tenía familia, que no estaba solo en el mundo. Marina, dijo él, probando el nombre en sus labios. Tía Marina. Ella rió a través de las lágrimas, un sonido que mezclaba alegría y dolor. Después de todos esos años buscando por una familia, por un lugar donde pertenecer, yo estaba literalmente huyendo para casa. Pero su reunión emocional fue interrumpida por el sonido de coches acercándose en la carretera. Marina se puso rígida, reconociendo el peligro inmediatamente. «Me encontraron», susurró ella, el miedo volviendo a sus ojos. Don Ezequiel se levantó, una determinación que no sentía hacía años, endureciendo sus facciones. «Entonces que vengan». Pero ahora no están lidiando solo con una monja fugitiva, están metiéndose con la familia Mendoza. Bajaron rápidamente del desván, Marina guardando los documentos más importantes. 3 coches oscuros habían parado enfrente de la propiedad, y hombres de traje salían de ellos con la confianza de quien estaba acostumbrado a intimidar. El líder del grupo, un hombre de mediana edad con ojos fríos, golpeó la puerta con autoridad. «Sabemos que ella está ahí», gritó. «Entreguen a la monja y no habrá problemas». Don Ezequiel abrió la puerta, colocándose entre los hombres y Marina. «Esta es propiedad privada. Salgan de mi tierra». «Señor Mendoza», dijo el líder, su voz falsa en polidez, «soy abogado del convento de la Divina Providencia. La mujer que está escondiendo robó documentos importantes y necesita retornar para responder por sus crímenes». «¿Qué crímenes?», preguntó don Ezequiel, su voz firme. «¿Denunciar que ustedes estaban robando dinero de huérfanos?». La expresión del hombre se endureció. «Cuidado con las acusaciones que hace, señor. Podemos tornar su vida muy difícil». Fue entonces que Marina apareció en la puerta sosteniendo una carpeta con los documentos históricos. «No necesitan amenazar a mi sobrino», dijo ella, su voz sorprendentemente calma. «Yo voy con ustedes». «No vas, no», dijo don Ezequiel firmemente. «No después de lo que descubrimos». Marina lo miró con gratitud, pero sacudió la cabeza. «No puedo ponerlo en peligro por mi causa». «Nuestra causa», corrigió él, «y tenemos algo que ustedes van a querer oír». Se dirigió al líder del grupo. «Esta propiedad acaba de ser reconocida como Patrimonio Histórico Nacional. Mi tía aquí es arqueóloga especializada, y los documentos que tenemos prueban que esta tierra alberga reliquias jesuitas de valor inestimable». La mentira fue dicha con tanta convicción que hasta Marina pareció creer. «Eso significa», continuó don Ezequiel, «que cualquier tentativa de intimidación o violencia aquí será un escándalo nacional. La prensa ya ha sido notificada». El abogado vaciló, claramente no esperando por esa revuelta. «Eso no cambia el hecho de que ella necesita responder por las acusaciones». «¿Qué acusaciones?». Una nueva voz se juntó a la conversación. Doña Refugio había llegado, acompañada por su hijo Pedro y más 3 vecinos. «Porque si ustedes están aquí para intimidar a nuestros vecinos, tendrán que lidiar con nosotros también». Lo que se siguió fue un confrontamiento tenso pero civilizado. Marina, valientemente, presentó las evidencias que había reunido sobre la corrupción en el convento. Los documentos históricos de la propiedad, combinados con su experticia arqueológica, crearon una narrativa convincente de descubrimiento científico que tornaba cualquier violencia impracticable. Enfrentados por la comunidad unida y por la amenaza de escándalo público, los hombres finalmente retrocedieron, pero no antes de que el líder hiciese una última amenaza. «Esto no ha terminado. Ustedes no saben con quién están lidiando». En las semanas que se siguieron, Marina y don Ezequiel trabajaron juntos para exponer completamente el esquema de corrupción.
Con la ayuda de los documentos históricos, consiguieron llamar la atención de los medios nacionales que se interesaron por la historia de la arqueóloga monja que descubrió reliquias jesuitas mientras huía de un convento corrupto. La exposición en la prensa fue devastadora para los corruptos. Investigaciones fueron abiertas, prisiones fueron hechas y el dinero desviado fue recuperado para las verdaderas víctimas. Marina se tornó una heroína relutante, pero prefirió mantenerse lejos de los reflectores. 6 meses después, la propiedad se había transformado. Con parte del dinero recuperado de las investigaciones y grants gubernamentales para preservación histórica, crearon el Centro Cultural y Social Mendoza. El antiguo rancho se tornó un refugio para ancianos abandonados y niños en situación de vulnerabilidad, combinando preservación histórica con propósito social. Marina dejó oficialmente la vida religiosa, pero mantuvo su dedicación espiritual a través del trabajo social. Descubrió que podía servir a Dios y a la justicia de formas mucho más eficaces fuera de los muros del convento. Don Ezequiel, por su parte, encontró un propósito renovado para su vida. La soledad que lo había consumido por 5 años fue sustituida por la alegría de tener una familia nuevamente y por la satisfacción de ver su propiedad servir a una causa mayor. En una tarde dorada de diciembre, mientras observaban niños jugando en lo que antes era apenas un pastizal vacío, Marina tomó la mano del sobrino. «Soledad estaría orgullosa», dijo ella suavemente. Don Ezequiel asintió, sintiendo finalmente la paz que había procurado por tanto tiempo. «Creo que ella sabía que usted vendría. Quizás haya sido ella quien guió sus pasos hasta aquel monte, hasta aquel jaguar, hasta mí. O quizás», dijo Marina sonriendo, «haya sido simplemente el destino recordándonos que familia no es apenas sangre, es amor, es protección, es estar dispuesto a salvar a alguien de un jaguar, incluso cuando usted ni sabe quién esa persona realmente es». El sol se puso sobre la propiedad transformada, donde el pasado y el presente se unían en armonía. El rancho que había albergado generaciones de la familia Mendoza ahora albergaba una nueva familia, no de sangre, sino de propósito, unida por la convicción de que todos merecen cuidado, protección y una segunda oportunidad. Y en aquella noche, por primera vez en años, don Ezequiel no conversó con Soledad sobre soledad y culpa. En vez de eso, agradeció por haber su vida transformada en el momento en que más necesitaba, probando que a veces salvar a alguien de un jaguar es apenas el comienzo de una salvación mucho mayor y más profunda que beneficia a todos. La propiedad prosperó, tornándose un modelo nacional de cómo preservación histórica y responsabilidad social pueden caminar juntas. Y Marina y don Ezequiel aprendieron que familia es algo que puede ser perdido, encontrado y construido nuevamente cuantas veces sea necesario, desde que haya amor suficiente para guiar el camino de vuelta para casa.